Amén. Dios les bendiga. Bienvenido a todo el mundo. Para que en esta mañana nosotros podamos escuchar su palabra. Amén. ¿Cuántos vienen dispuestos a escuchar la palabra? Amén. Amén. Hagan así. Ya. Destápense el oído, ¿ya? Allá. Hoy día en esta mañana no voy a usar el lenguaje coloquial, ¿ya? Voy a usar el lenguaje de día domingo. Amén. Bueno, para los que entienden, entienden, ¿ya? Amén. Quiero compartir un poquito sobre la semana pasada estaba compartiendo sobre el libro de los Efesios, la oración de Pablo que hizo con respecto a los hermanos que caminaban en amor, en unidad, y él se gozaba de esa. Bienvenido, hermano José Antonio. Y de ver cómo, ¿no es cierto?, la soberanía de Dios opera en todo momento, ¿ya? Ahora, en lo escrito de Pablo, uno se empieza a dar cuenta, ¿no es cierto?, que hay una línea doctrinal. ¿Usted sabe lo que significa doctrina? Enseñanza. Una base, una enseñanza. Ya, ¿qué más? ¿No es cierto? También la palabra doctrina significa lo medular. Lo esencial. Habla, ¿no es cierto?, como del hueso, ¿no es cierto?, que trae la médula, ¿no es cierto?, interna, ¿ya? Esos huesos que traen la médula adentro, ¿ya? Entonces, la doctrina tiene que ser lo medular. Y Pablo, ¿no es cierto?, una de sus enseñanzas, una de sus tantas enseñanzas, él nos da mucha doctrina, mucho medular, mucho contenido, mucha proteína, ¿no es cierto?, nos da mucho sustancia en cuanto a la revelación de Cristo, a la revelación de la cruz, a la revelación de la justificación, de la redención, etc. Él plantea, ¿no es cierto?, algo tan precioso, tan grande, que nuestra mente tan finita no alcanza a comprender. Por eso es que Pablo dice en uno de sus escritos cuán grandes e insondables son sus caminos, inescrutables. ¿No es cierto? Él dice que queda tan asombrado con lo que el Espíritu Santo le estaba revelando a él, ¿no es cierto?, que él no se maravillaba ante la verdad de Dios, la verdad del Evangelio de Jesucristo, para que nosotros podamos disfrutar. Es algo maravilloso, hermano. Y entonces yo esta mañana quiero compartir sobre Efesios nuevamente, ¿ya? En la carta del capítulo 2, y quiero hablar sobre siguiendo el pensamiento, ¿no es cierto?, una de las cosas que Pablo siempre va mencionando, ¿no es cierto?, en sus cartas, es la soberanía de Dios, es la libertad que Dios tiene, por decirlo así, ¿ya? Una forma de decirlo, ¿no es cierto?, para obrar como Él quiere. Él no está limitado a nosotros. Es como, ¿no es cierto?, y como en la Biblia dice, Dios tiene ojos, ¿no es cierto? Dios tiene ojos, ¿no? No, pues hermano, Dios es espíritu. Pero que la diferencia está que la Biblia a veces nos pone un lenguaje para que nosotros podamos entender, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros. ¿No es cierto? Dios es espíritu. Por eso que los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y verdad. ¿No es cierto? Ahora, la soberanía de Dios, mira, hay algo impresionante que yo otra vez decía con respecto al pueblo de Israel. ¿Cuántos creen que Israel es el pueblo de Dios? Sí, sigue siendo el pueblo de Dios, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero mire, cuando Jesús vino, y Romano lo habla, y dice que Él sujetó al pueblo de Israel a desobediencia, ¿no es cierto?, de tal manera que ellos tenían que rechazar a Cristo. El pueblo de Israel tenía que rechazar a Cristo, tenía que producirse ese rechazo. ¿Para qué? Para que esa gracia de Dios o lo que Dios quería se fuera trasladada ¿hacia qué? Hacia los gentiles. Hacia los gentiles.
Dice, y dice, ahí cuando Pablo dice cuán insondables son los caminos del Señor. ¿Para qué? Él sujetó a todo bajo desobediencia, para que nosotros también tuviéramos esa posibilidad de ser injertados en lo que es el Evangelio de Jesucristo. ¿No es cierto? Están Romanos, lean Romanos. ¿Ya? Bueno, Pablo en el capítulo 2 habla lo siguiente. Bueno, usted sabe que antes que la Biblia, ¿no es cierto?, no estaba separada por capítulos, sino que era todo un rollo así la que estaba. ¿Ya? Después, unos años después, la separaron. ¿Ya? Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, Pablo, ¿no es cierto?, está en el pensamiento, ¿verdad?, ¿no es cierto? Y si ustedes van al libro de los Romanos, ¿ya?, el versículo 1 habla del capítulo 1 de Romanos. Esto por la escritura, porque a veces no queremos hacer la voluntad de Dios, porque quiere que nuestra voluntad tiene que prevalecer. ¿Ya? No, si yo fui formado así, yo fui creado así, así. No, hermano. No, lo que Dios quiere como usted sea es lo que tiene que prevalecer en su vida y en mi vida. Yo, hermano, yo, en lo personal, yo voy a ser autorreferente. Hay muchas cosas que yo las hacía bajo mi egoísmo, bajo mi desobediencia, bajo mi terquedad. ¿Cuántos de nosotros no actuamos así? Pero cuando la palabra de Dios se empieza a revelarte o empieza a iluminar tu entendimiento, por eso que Pablo dice en el capítulo 1 de Efesios, que el Señor abra los ojos de vuestro entendimiento. Romanos 12:1 dice que el Señor, teníamos que renovar nuestra mente, ¿no es cierto?, y nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Nuestra mente tiene que abrirse, nuestros ojos, ¿no es cierto?, espiritual tiene que abrirse al entendimiento, a la verdad revelada de parte de Dios para nosotros. Por eso que Dios tiene que destruir nuestras formas, tiene que destruir nuestras fortalezas, tiene que destruir cómo fuimos formados, porque nosotros fuimos formados, hermanos, de acuerdo a las circunstancias, cultura, familiar, etcétera, y nosotros creamos una forma de vida, y creamos una forma de ver tal vez el Evangelio, una forma de ver la conducta familiar, nos creamos una forma, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Cuando viene el Evangelio, esa forma choca con el Evangelio. Amén. Porque no fue implementada, no fue plantada por el Espíritu Santo en tu vida, sino que fue adquirida por las circunstancias de tu alrededor. Por eso que cuando uno viene a Cristo, permiso, sacarme la jalea, como decía mi abuelita. ¿A dónde qué? Ya pues si los pasan la mosca ok. Entonces, tenemos que, el Señor tiene que destruir, dice, por eso que dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿no es cierto?, que Dios nos dio poderosas armas para la destrucción de fortaleza, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el conocimiento de Dios, búsqueme en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, por favor, Alex. Hermano Alex. Y Pablo, mientras mi hermano busca, Pablo hace lo siguiente. Pablo empieza, ¿no es cierto?, a mostrarnos el camino de cómo nosotros tenemos que conducirnos. Verso 3. 10, capítulo 13.
Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sigamos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si se da cuenta, hermano, cuando nosotros, y Pablo dice aquí en la carta de Efesios, que andamos según nuestra carne, cuando habla de eso, está hablando bajo el sistema del mundo que nosotros caminamos. Los tres primeros versículos de Efesios, capítulo 2. ¿No es cierto? Habla de cuando nosotros no estábamos en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, hermano, llegamos con tantas cosas, no llegamos formados, llegamos deformados. Porque fuimos formados bajo el sistema de este mundo, bajo valores de este mundo, bajo principios de este mundo, pero nos fuimos formados bajo los valores y principios de Dios. Entonces cuando llegamos a Cristo, llegamos totalmente deformados. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Empieza, por eso que dice, si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. ¿Qué pasa? Que Dios empieza a derribar la deformación para formar en ti al Señor, a Jesucristo en tu vida. El carácter de Cristo. Porque nosotros tenemos que ser reformados. No sé si la palabra es correcta. Dios tiene que formarnos. ¿Sabes? Es como esto. Lo trae a explicarlo así. Tú vienes a Cristo totalmente deformado, ¿no es cierto? Es como la vasija de barro, ¿ya? El alfarero. ¿Quién ha visto cómo trabaja el alfarero? ¿Alguna vez ha visto ese que trabaja en la rueda? Empieza a trabajar con tu vida y ve la cuestión, no me gustó, chispa abajo, y empieza de nuevo. Hermano, Dios quiere formarnos, quiere hacer una obra perfecta en nosotros. ¿Cuántos saben ustedes que Dios hace las cosas medias? Como me dice mi esposa a mí. Todo hacía media, porque ahora se empieza una cosa y no la termina nunca. Casa herrero, cuchillo de palo. ¿No es cierto? Ahí en la gotera de repente ahí, no, sí ya, pero tengo que preocuparme de los techos, no la gotera de mi casa. No pasa. Pero Dios no trabaja así. Y le voy a dar una noticia, ¿la quieren escuchar? El Señor no se cansa con nosotros. Amén, gracias Señor. Y te va a perseguir. Amén. Y te va a perseguir. Amén. Y te va a perseguir. Y te va a acorralar. Y te va a poner cercos. Y te va a levantar una situación, te va a levantar otra situación, te va a levantar circunstancias, te va a enfermar, te va a pasar necesidades. Dios te va a acorralar hasta cuando tú digas, Señor, ya me rindo. Pero como nosotros somos un poquito, ¿qué somos? ¿Cómo? Ustedes lo dijeron, no yo. Aunque sí, hermano. Pablo, ¿no es cierto? Empieza, ¿no es cierto? En Efesios dice que él, ¿no es cierto? Empieza a muestra la soberanía de Dios, muestra el plan de Dios, lo que había en el corazón de Dios que se empieza a manifestar en nosotros. Y Pablo empieza a revelar, a mostrar un poquito, ¿no es cierto?, del corazón de Dios con respecto a nosotros, con lo que Él quiere con nosotros, y empieza a decir, primero, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, nosotros pensamos, ¿quién antes de Cristo, de conocer a Cristo, tenía alguna cosa buena? Dígame. ¿Ah? Mire, hermano, la Biblia dice, por cuantos, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecados, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, usted y yo,
Nosotros no teníamos esperanza alguna. Porque éramos enemigos de Dios. Éramos hijos de ira. Éramos hijos desobedientes. Andábamos de acuerdo, dice la Escritura, como dice en Efesios, de acuerdo al príncipe de este mundo. Hermano, mire, por eso es que es importante que usted se convierta a Cristo. Porque